I per tant, justament ara ens vindrà a explicar des de FEDAC Sant Narcís la shaker Ana Matamala. Hola, yo soy Ana, no soy la Ana. Os vengo a contar cómo hemos trabajado toda la idea de pensamiento computacional que os ha contado Óscar en FEDAC Sant Narcís. Lo haré explicándoos una historia, porque soy de educación infantil y a mí me gusta mucho explicar cuentos. Todo empezó cuando Óscar me llamó hace más o menos un año y me dijo: Ana, quiero hacer un proyecto muy top, como dice siempre, sobre pensamiento computacional desenchufado en educación infantil. Yo no sabía mucho lo que era, pero pensé que ya lo aprendería y me animé rápido. Así que el día siguiente fui a hablar con Xavier y le dije que cambiábamos de planes porque ya teníamos otro proyecto pensado y me dijo que sí, que adelante, pero también me dijo: Ana, piensa que si trabajas con otra persona a lo mejor no puedes ir a tu ritmo. Xavier, tenías toda la razón, hemos ido como a 10.000 revoluciones, pero también hemos ascendido a 10.000 revoluciones. Y es que este proyecto en FEDAC Sant Narcís se ha trabajado con equipo y como usuarias con el equipo de educación infantil. Y es un proyecto que trata sobre personas que aprenden a aprender juntas. Os las presento. Estas personas tienen recorridos diferentes, tienen mochilas diferentes y también tienen expectativas diferentes. El proyecto tiene el orden de Montse. Montse se ocupa de que todas nos acordemos de todo, pero también que los proyectos tengan una organización muy clara, que tengan un inicio y que tengan un final, y unos objetivos que siempre debemos seguir. Tiene la calma de Margarita. Margarita siempre nos dice: nenas, poc a poc no vulgueu córrer, que cada cosa té el seu temps. Así que nos ocupamos de no quemar ninguna etapa. Tiene también las ganas de experimentar de Gloria. Gloria se ocupa de que todos los niños y niñas, con sus pequeños descubrimientos, puedan potenciar su curiosidad, y lo hace gracias a buenas preguntas y dando valor a lo que descubre. También tiene las gafas matemáticas de Ana, que nos las ha prestado y con su permiso le cambiamos el nombre a gafas de pensamiento computacional y sirven para estar atento a todo lo que nos rodea, a todas las situaciones del día a día y también a los materiales que nos encontramos para que podamos sacarle todo el potencial. Tiene la actitud de Cristina, que nos ha demostrado en el poco tiempo que lleva nuestro equipo que ese trabajo de hormiguita, que a veces no se ve y por eso a veces no valoramos, da grandes frutos. Tiene también la sensibilidad de Sonia, que cuida que todo lo que se ve y todo lo que se escucha tenga belleza, porque ella, como nuestro decorar, se ocupa de que sea como el arte y que transmita. Tiene también el pensamiento global de Marta. Marta nos dice siempre que no solo aprendemos escuchando, no solo aprendemos con las manos o con la mirada, sino que aprendemos con todo el cuerpo. Y que esto siempre lo tenemos que tener en cuenta cuando preparemos actividades. Tiene las ganas de aprender de Nuri. Nuri, en un principio, me dijo que ella no sabía preparar actividades, no sabía inventar, pero que ella probaría en la clase todo lo que necesitásemos. Y Nuri ha demostrado que con sus ganas de aprender, aunque ella no supiese de qué iba o no supiese qué era el pensamiento computacional, un buen feedback ha enriquecido mucho algunas de las propuestas que nos ha presentado. Y tiene también el apoyo constante de Estel. Estel nos demuestra que con una mirada, con un gesto o con una palabra se aprende mucho más que con cualquier material súper elaborado. Y es así, con este equipo, que hemos podido demostrar que partiendo del lo hemos hecho siempre así o es que en esta escuela siempre hemos hecho esto, se puede crear un proyecto
que parta de lo que... que partiendo de la experiencia de las 10 participantes y escuchando sus voces, hemos conseguido crear un proyecto que, aunque pueda parecer muy alejado de educación infantil y pueda crear ciertas resistencias, tenga un poquito de cada una. Muchas gracias.